Y si no, vamos a YouTube y fue. Lo que pasa es que no arranca más. Ah, no, acá. Igual estamos bien. Agua está la Asturias Futsal TV, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque Sí. mirá el lobito. Uy, se me trabó. Ahí está. Puede ser que haya delay igual, tranqui. Sí. ¡Eso! A ver, entra. Proponele el... Sí, a ver. Teneme. Escuchame, vamos así. Enchufate este. Ah, no te lo puedes enchufar. No, justo. estaré. Bueno, escuchá cómo se escucha así ahora. Hola. Sí. ¿Listo? Vamos ahora. ¿Y ahora? Hola. ¿Qué? A ver, Hola. Y el Hansen. Hola. Debería saturar una banda. ¿Se escucha? Para mí sí. A ver. Hola. Hola. No, ese No. Y a ver ahora. A ver ahora. Hola. Hola. Sí. Vamos. No sé. Como... Bueno, ¿tenés a mí un segundo que llevo todo para allá? Ah, y el chat vamos a tener que leerlo de tu cero. Es una paja, pero... Bueno, y esto va a tener que esperar. Che, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos el enfoque automático o no? Porque no se lo puse. Sí, ponele. Bueno, ponéselo. ¿Podés? Configuración. ¿Cómo es? Si no enfocás ahora no pasa nada. Bueno, y tenés que saber que vas a tener que ir poniendo cámara, enfoque automático, encender. Ah, está encendido. Sí. Listo. ¿Vamos? Vamos. Y vas a tener que saber que vas a tener que ir cambiando el resultado. Sí. Sí. Te da una cosita, ¿eh? Sí. No te haces nada, pero... Bueno, a ver. Ya te doy el tipo, ¿eh? Qué paja que no se vea el chat, boludo. Ah, ¿Cómo crees esto? ¿Así? sí. ¿no? El corner no se ve. Ya te digo. Sí. Para mí sí. Físicamente son muy parecidos el arquero de ellos a Testa, boludo. A ver, acordate que no tiene que estar en los botones más a la izquierda, ahí estamos. Entra, entró medio, más al fondo tiene que ir. Ahí está. Pero a ver si tiramos un poquito más para acá, ¿ves? Sí, por la duda. Vete. Listo. Ahí vengo.
Bueno, amigo, escúchame. ¿Estamos? Estamos, vamos a necesitarlo del chat. Toma esto, enchufátelo. Yo me voy a echar un dedo por no doy más. Déjame que se vea cómo se ve la transmisión, por favor. Acordate que esto lo vas a tener que poner tipo... Me digo que lo corten en el entretiempo porque puede ser que se me... Amigo, es un lujo. Me dijo que lo corten en el entretiempo porque puede ser que me den un tiempo limitado. O que si se me corta que lo arranque rápido. ¿Vos tenés el número de Ale Juan? Sí. ¿Sí? Escribile por favor, preguntale si todo ok. De si le estamos transmitiendo desde la app, está todo ok, a ver si te dice algo. Pues yo desde acá no lo voy a poder hacer. Y me voy al baño porque estoy remeando. Vale, estamos transmitiendo desde la app. Pregunta abajo si se ve todo bien. Sí, eso lo tengo ahí en el hospital italiano. Pues, Buenas. ¿Dónde se me fue mi compañero? Bueno, ahí puedo leer el chat recién. Estamos probando una aplicación nueva que nos recomendaron acá las chicas de la transmisión de Glorias para que se pueda poner el resultado al fin. Así que voy a tener que decir el tiempo nomás, el resultado va a estar fijo ahí como lo ven arriba a la izquierda, así que eso es un golazo. Estamos aquí en la cancha de Sieco, en el barrio de Lanús, en un partido que, como siempre me gusta decir, tiene muchos condimentos. Bueno, el partido de hoy para el Astu tiene 6 condimentos muy especiales, además de todos los que puede haber después en el partido y en lo que se hable. Forman parte de los 14 del Comet 6 debutantes, que esperemos que puedan sumar minutos, yo calculo que sí, que son Gueva, Matías Guevara, Sara, Mateo Sara, Gau, Mateo Gauti, Toto Ganem, Tomás Ganem, Santiset y el Lautaro Barrios. Así que nada, muy contentos nosotros
poder estar acá viendo el debut de los pibes. Esperemos que sea de la mejor manera. Y acá me hacen señas. ¿Eh? Hay buffet. Atrás. Bueno, sí, ya tenés que ir. Che, pude poner el chat. A ver si alguien puede escribirme ahí por el chat, así. Así veo si se ve, si no se ve el chat en vivo, me parece que sí igual, pero bueno. Vamos los pibes, ahí está, perfecto, perfecto, tenemos un chat. No nos falta nada hoy. ¿Eh? ¿Una nota? Dale. Fer, ¿tenés ahí para ver la transmisión? ¿Y tenés ahí para ver la transmisión? Estamos jugando para poder poner resultados. Sí, estoy en vivo. ¿No te parece? Yo pongo el camino. Chao. Hola, 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 hola. Se escucha perfecto. Ahora va a arrancar el partido, Franquito. Anda por ahí el Gueva en la ronda. Creo que se ve desde acá, con las 7. Estás en todo, Fer. Bueno, a ver, yo estoy esperando a ver quién va a ser el capitán de hoy. Porque el capitán de la primera, Mati Bembe, no está citado para jugar hoy. Vino igual hasta Sieco, al igual que el enano Luján, que Pichi, que Foni, que el chino. Testa es el capitán, perfecto. Ahí me informa la delegada que el capitán va a ser Agustín Testón, el 1. Según lo que puedo ver, también Glorias va con algunos jugadores de la cantera de la reserva, como el 1 Alonso. Así que a partido de oportunidades para los canteranos de ambos equipos, con un asturiano ya clasificado, antes de la derrota con Gimnasia, con un Glorias también ya clasificado. Así que nada, esperamos por buen futsal, como siempre digo, con el respeto necesario para que todo se dé de la mejor manera posible. Un saludo ahí para Lavaqué. Vamos, Lavaqué. Para el querido Manu, para todos los jugadores de primera que hoy no estén aquí citados bancando la transmisión, desde ya les mandamos un saludo enorme. Y al igual que a los jugadores, a todos los que estén prendidos a esta transmisión, como siempre, gracias por bancar.
Ya lo dije bien, ya no me voy a confundir. Pasaba entonces el grito característico, como siempre asturiano. Ahí podemos ver los jugadores no citados que les mencioné, que vinieron hasta aquí, hasta el barrio de Lanús, para acompañar a sus compañeros del plantel de primera división y a los debutantes. Qué lindo el marcador. Estamos estrenando una aplicación que nos recomendaron amablemente las chicas de Gloria de la transmisión, que siempre nos ayudan bastante, que permite eso, poner el resultado. No permite poner el reloj, el tablero, así que eso lo iremos diciendo, pero sí deja poner el resultado, así que por eso estamos bastante contentos. Y vamos a estrenar otra cosa hoy, que bueno, la aplicación no lo permite estrenar. Ahí ya una persona que acaba de comentar, cuando llegue a casa me va a retar un poquito, pero bueno, tomé la decisión de que se pueda poner el resultado por encima de estrenar la otra cosa que tenía para estrenar hoy, pero bueno, ya voy a aprender mejor a usar esta aplicación para poder configurar todo bien. Lo importante es que estamos en vivo, que vamos a transmitir y que tenemos ese plus de poder poner el resultado, que siempre es un inconveniente a la hora de tener que remarcarlo todo el tiempo, al igual que el tiempo. Nada, hoy será solo el tablero porque el resultado lo vamos a poder poner. Acordate, amigo, siempre que haya un gol, la cosita, el resultado ya lo viste. Bueno, el cuarteto inicial de Asturiano se va a venir con los oficiales de primera, con Lencinas, Cantarela, Verdún y Set. Se suma Fede Fiumara a los no citados que vienen hoy a ver el partido, y arrancó nomás el encuentro. Repito, los 4 de Gloria son Vivas, el 14 Rodríguez, el 3 Torales y el 4 Gouveia. Ahí la tiene Juanchi la pelota, la toca para Pachón que juega de nuevo con Juanchi. La presión de Gloria, esperando en 3/4 de mitad de cancha, empieza a subir con los viajes. Ahí con la orden del arquero, Coqui que buscaba a Pachón que va a llegar con el mano a mano, intenta controlarla, no puede, se ensucia la pelota, la recupera el 7 de Vivas contra Juanchi. El lateral es para Gloria. Recién comenzado el partido aquí en Sideco, la tiene Gouveia para Torales con Gouveia con Vivas con Gouveia con Rodríguez. Vivas, la mueve Glorias. Asturiano esperando en 3/4 de cancha. La tiene Gouveia que plantea el mano a mano sobre Lencinas. Juega para Rodríguez para su arquero Alonso con Vivas. La mueve Glorias. Ahora se escucha desde el banco, va a empezar a subir la presión de Asturiano. La tiene Gouveia para Vivas de nuevo con Gouveia que va a buscar el Rodríguez. Hace efectiva la presión Lencinas, que llega, busca el tiro. Aplausos desde el banco de Asturiano por esa presión. Es recomposición para el equipo de Tigre. La tiene Gouveia para Torales para Gouveia. Ahí hundió la presión Asturiano. Sin embargo, Coqui recupera y sube la presión. La tiene Vivas sobre Pachón. Para Gouveia para Rodríguez para Gouveia con Vivas. Ahí va a recuperar. No. Fuerte Vivas. Recupera ahora sí Juanchi, que va a reiniciar la posesión con el hoy capitán de Asturiano, Testón. Juanchi que saltea con Lencinas con Coqui con Juanchi que va a buscar la paralela con Lencinas, tarde, sale Alonso y ahora le da la pelota a Vivas. Llegaba tarde Juanchi, quedó mal parado ahora Asturiano, la tiene Rodríguez que va a buscar directo. Buena respuesta de Testón, comenzando a volar en el mediodía aquí en Sideco. 18-22 le restan a este primer tiempo, recién 1 minuto y medio jugado aquí en Lanús, y lo va a hacer Rodríguez que juega con Vivas juega con Torales, no, va a buscar con su menos hábil, no, ahí jugó con Torales con Rodríguez con Gouveia, Vivas que plantea el mano a mano, busca, bloquea a Lencinas, deja escapar la pelota Vivas hacia el lateral, y ahora ya jugó con Gouveia que juega con Vivas, alinea Vivas con Rodríguez
la tiene Torales que juega para Vivas, rebota, Torales, Alonso, le va a correr a la espalda, Lencinas que está bien parado, recupera, le van a llegar atrás, nadie le avisa, pone el cuerpo, perfecto, ahora remisa la posesión, la tiene Pachon que va a jugar para Juanchi que va a jugar con Lencinas buscaba por tercer carril a Pachon, se iba larga la pelota, y lo va a hacer Alonso desde abajo para Vivas con Gouveia con Torales con Vivas va a jugar con Rodríguez, ahí sube la presión Juanchi, está encerrado ahí Glorias, va a tener que buscar un tiro directo, queda mal parado ahí Asturiano, la tiene Gouveia para Vivas, ahora hundió con un salteo, Glorias Asturiano, la tiene Rodríguez sobre Pachon, le plantea el mano a mano, está bien parado ahora en el campo propio Asturiano, la tiene Vivas que va a buscar, llega Pachon al bloqueo, no hay pase, no se entendían entre Vivas y Gouveia, es lateral ahora para Asturiano. Juanchi comanda el ataque. Juanchi que juega con Coqui, Glorias esperando en mitad de cancha. Coqui que juega con Pachon. Pachon plantea el mano a mano sobre Rodríguez, lo hace efectivo, le van a llevar la doble marca. Coqui que le deja para Pepo que busca. Se le iba alta la pelota, fue buena. La manera de no tocar la pelota de Coqui, sabiendo que le venía Pepo muy bien ahí. Por Cantarela ingresan de a dos. Ahora en Asturiano, Pepo, quien pateaba recién, no lograba agarrarla bien. Y Tommy Escándola salieron Coqui y Lencinas. Testón que va a buscar con Tommy. Alonso seguro. Y ahora la posesión la tiene Glorias con Torales. Torales con Gouveia, Rodríguez. Torales. Va a buscar con Rodríguez, la pelota se pierde por el balcón, baja por suerte, no hay que pedir pelota, juez. Interesante el partido hoy aquí en Xideco, dos equipos clasificados, con jugadores canteranos, un mix de canteranos y jugadores de la primera división, de oportunidades. Tommy que buscaba con Pepo que va a llegar, no logra hacer efectivo el control, Alonso que salía, se la rebotaba a Pepo de nuevo. Perdón, me quedé trabado ahí porque no sabía se me trabó la cabeza. Pero bueno, fue clara ahora aquí la búsqueda de Asturiano con ese tercer carril que buscó Tommy con Pepo. Lo que hizo ahora Glorias con Torales, que va a plantearle mano a mano sobre Juanchi, sale para su más hábil, responde Testón, completa Pepo, una ocasión para un lado, otra ocasión para el otro, les dije, va a estar bueno el partido hoy acá en Xideco. Ingresó el 6. Benros que juega para el 8, también ingresado Ubaltón. Cambió entero el cuarteto de Glorias. Ubaltón, Benros. Mareco es el 5. Mareco y el 9, Rojas. Y va a haber ingreso de 4 debutantes aquí en Xideco. Ya los veo preparados y me emociono. La pelota la tiene Juanchi. Juanchi que juega con Tommy, la tiene Escándola, el 22. Va a jugar con Pepo. Pepo que va a jugar con Pachon. A Pachon le va a subir la presión del capitán de Ubaltón. Pachon que juega con Pepo. Pepo que la va a girar para Juanchi. Juanchi que buscaba el tercer carril con Pepo. Le rebotaba a Pachon, ni para uno ni para el otro. Y ahora la posesión es de Glorias con Ubaltón. El capitán que juega para Benros. Benros que jugó ya para Mareco. Mareco que va a saltear. Sí, juega con Ubaltón. Ubaltón para Benros. Benros para Ubaltón. La mueve Glorias. Sube la presión Asturiano. La tiene Alonso. Alonso que buscaba, no conectaba con el 6, con Benros y ya la tiene Testón. Testón que juega con Pepo. Pepo que buscaba el mano a mano sobre la línea, sobre Ubaltón. Y va a ser el primer cambio de cuarteto. Debutan en la primera división del Asturiano los 4 que entran. El 7 Guevara, el 21 Aguti, el 19 Barrios y el 23 Sara. La tiene Gueva. Gueva que juega para Barrios. Barrios que busca con Sara, que buscaba el mano a mano, recupera. Glorias queda mal parado Asturiano, buscaba para un lado, para el otro, bien, Gueva ahí. Y ahora se viene la contra, Gueva que buscaba, se llevaba la pelota de nuevo, no quería trabar con el 9, con Rojas. La presión de ahí Asturiano, quedó mal parado ahora. Cabu que va sobre las 2 marcas, va a tener que corregir. Ahí está, corrige Gueva. La tiene el 5, Mareco. Mareco para el 9 para Rojas, lo marca Barrios. La tiene Benros, Ubaltón. Mareco. Ubaltón. Benros sobre mano a mano de Sala, recupera y ahora hay un 2 contra 1. Llegaba bien Mareco.
ya se los digo, con una sonrisa estoy relatando más que nunca a este cuarteto. Lo va a hacer Gauti, el lateral. Gabu que juega con Gueva. Gueva que busca el posteo con Sara, fuerte y a media altura, imposible. Para el pivot fue bueno igual el intento de conectar con una defensa de Glorias que espera cerca de las bandas, por lo que el posteo va a estar. Ahí recibe el 9 Rojas. Rojas que plantea el mano a mano sobre Gueva. Dale Sara, le grita a Valvidares a Sara para que vaya sobre la línea. Parecía escaparse ahí, el árbitro estaba cerca. El lateral para Glorias. Lo va a hacer el 5 Mareco. Mareco con el capitán, con Ubaltón. Ubaltón con Mareco. Mareco con Benros. Recupera Gauti. Sin problemas. Gauti no quería complicarse ahí. La tira hacia afuera. El lateral lo va a hacer Mareco una vez más. Ahí casi contra el córner de Glorias. Mareco que busca hacia el medio. Buena respuesta de Testón en 2 tiempos. ¿Que quiere sacar la contra? No. Va a jugar hacia abajo. La tiene Barrios. Barrios que sube la pelota, va a jugar con Gueva, no, la pisa para Gauti. Gauti que plantea el mano a mano, lo tenía Sara, va a buscar con Barrios al segundo palo, va a tener que intentar con derecha. Buena respuesta de Alonso, sin embargo, al medio el disparo de Barrios. La tiene Roja, Roja que busca, bien Gueva con ese bloqueo. La pelota se pierde, no sé si vi bien por línea de fondo o si fue lateral, no importa, va a ser desde ahí. La pelota para Glorias. Con los canteranos en cancha, Asturiano, me emociona, como les dije, poder estar aquí hoy relatando este partido. Lo va a hacer Benros, el córner. Benros que busca la cucharita, Sara que recupera. Se ensucia la pelota y ahora Gueva que busca un sombrerito sobre Ubaltón. Ubaltón que recupera, la tiene Mareco. Barrio llegaba, no sé si tarde a la pelota, se escuchaba el grito de Benros. Y va a haber una amarilla para Barrios, que parece haber llegado primero a la pelota. Quedaba igual sentido, si no me equivoco, Benros. (13:23) le restan a esta primera etapa. Barrios que le pide perdón, al 5 era perdón, a Mareco. Primera falta para Asturiano, 13:23 como les dije, le restan esta primera etapa y va a haber cambio de cuarteto. En Asturiano se preparan de nuevo los 4 de primera. La tiene Rojas. Rojas que buscaba con Benros. Salen los 4 ingresantes. Los 4 debutantes, perdón. Van a restar 2 todavía para sumar minutos. Regresan al campo Escándola, Verdún, Set Agustín, que hoy tenemos 2, y Musto, la recibe ahí Musto. Pepo que va a jugar con Tommy. Tommy que recibe con menos aire, juega de derecha para Pepo. Pepo con Juanchi. Juanchi que va a jugar de nuevo con Pepo. Pepo que gira rápido para Pachón. Pachón saltea con Tommy, ahí es la transformación. Tommy que va a buscar el mano a mano sobre 1, sobre 2, llega hasta el fondo, rebota la pelota en Gouveia, que volvió a cambiar también su cuarteto. Escándola que la va a dejar para Juanchi, la pelota rebota en el 7 de Vivas, la recupera Pachón, Pepo, perdón, ahí la tiene Vivas en los pies, Vivas que juega con Gouveia, Gouveia con Rodríguez, Rodríguez que buscaba controlarles, recupera Juanchi, Juanchi con Pachón, Pachón con Juanchi, Juanchi con Tommy, la mueve Asturiano, espera en su campo Glorias, Pepo que buscaba el tercer carril con Juanchi que le dice que sí, que era por ahí. Va a ser una vez más el lateral para Asturiano. Va a ser Tommy de nuevo. Tommy que busca con Pepo, Pepo que se la deja a Tommy lejos para buscar el tiro. Buscaba con la cucharita a Juanchi, se le iba muy alta a Tommy. Va a haber reposición para los de Tigre en los pies de Rodríguez, que ahí lo va a poner sobre la línea. Y saltea ya con Vivas. Vivas que plantea el mano a mano, va a jugar con Gouveia. No, acá con Torales. Torales ahora sí con Gouveia. La pierna derecha de Gouveia que recibe la pelota. Vivas le jugaba el despegue a Pachón, se iba solo por la banda, no identificó Gouveia.
que decidió no tomar ningún tipo de riesgo, tiró la pelota afuera y ahora el lateral es para Asturiano en los pies del 4 de Juanchi de Verdún. Juanchi que no lograba conectar con Pepo y ya la posesión es de Gloria con Rodríguez. Rodríguez que va a tener que tirarla a campo de Asturiano, recupera Testón, buena ahí la presión ahora de los dirigidos por Valviares y ya reinicia la posición Asturiano con Glorias esperando ahí en mitad de cancha, comenzando a subir la presión con los viajes de Asturiano. Bueno, ahí la interpretación de Vivas de que el pase iba a ir sobre la banda, Pepo trataba de correrle a la espalda, no se entendían con Pachón y ya la tiene Rodríguez después del lateral de Vivas. Gouveia con Torales con Rodríguez que gira y juega para Vivas, Vivas que va a plantar de mano a mano sobre Torales, la derecha habilidosa de Vivas que va para adentro, acumula 2, la pisa para Rodríguez, recupera Pachón, entre Tommy y Pachón intentaban recuperarla, Vivas que tira un caño, va para un lado, para el otro, juega con Rodríguez que busca el bloqueo de Lencinas, la pelota queda sucia, Juanchi sobre la línea, salvada en la línea de Testón, que buscaba ahora, habiendo adelantado a Alonso el disparo. 11-13 le resta en esta primera etapa, la pelota la tiene Rodríguez. Juanchi que le come en la espalda Torales, sin embargo no podía controlar bien esa pelota, se le escapa por línea de lateral. 11-05 le restan a esta primera etapa. Juanchi esperando en mitad de cancha Glorias. Pachón que juega con Juanchi. Coqui que juega con Lencina que buscaba el tercer carril a Pachón. Coqui que va sobre las dos marcas, va a tener que acomodar su equipo la defensa. Alonso que buscaba, le queda Lencina. Lo va a hacer Alonso el saque de arco. Bueno, el intento de Lencinas, no la pudo agarrar bien. Juega con el 9, con Rojas. Alonso juega con él. La tiene Gómez que juega con Bravo con el 12, Pérez. Nuevo cuarteto que ha ingresado en el conjunto de Tigre. Juega bien el despegue Bravo para entrar a jugar. Lo hace el Pacho en el lateral. La tiene Juanchi que juega con Coqui que buscaba con Encinas, que le pedía hacia el otro lado la pelota. Lo va a hacer el 12, Gómez. Va a jugar ahí, ese es el que juega, Gómez, que juega con Bravo con Gómez. El 12 es Pérez. Bravo, Gómez, Pérez, Gómez, Rojas. No podía pisar, no podía salir Pachón, la recupera el 9, va bien al piso Juanchi. Y ahora Coqui que juega con Pachón con Juanchi, buena la defensa de Asturiano. Lencina que buscaba con Pachón, fue bueno el intento, casi llega ahí Pachón. Lo sumamos a Nico Lozano, también uno de los que ha venido aquí sin ser citado a bancar a sus compañeros. Y a los debutantes, gran gesto de los que pudieron, jugadores de Asturiano, venir, los que no, como siempre, bancando la transmisión. Llegaba bien Coqui, tocaba la pelota en Bravo. El lateral va a ser para Asturiano. Primera rotación de a uno en este caso. Salió Juanchi, entró Coqui, que buscaba el mano a mano acá sobre nuestra banda, sobre Bravo que respondía, la pelota le caía a Testón. Coqui que juega con Coqui de nuevo, quedó mal parado Asturiano, la tiene Pepo que busca, se le va por arriba la pelota. Fue buena esta de Asturiano con el giro y ya la juega Glorias. Asturiano bien parado, acomoda la marca Coqui, la pelota la tiene Bravo que juega con Pérez sobre Lencina. Lo buscaban a Bravo de nuevo. 8:58 le restan a esta primera etapa. Lo va a hacer Pérez que busca a Rojas que no
no la puede agarrar bien, sin embargo le queda a Gómez. Gómez que plantea el mano a mano sobre el Encina, intenta tirar un sombrerito. Al lateral la saca al Encinas. Lo va a hacer Gómez. ¿Cómo? Luis es Lucho. Ahí la tiene Bravo. Bloqueo de Coqui. Lo va a hacer Gómez. Gómez que buscaba con Bravo. La agarraba a Bravo. Le van a cobrar la falta a Pepo. Sobre Bravo, que le pide disculpas. Llegaba primero a la pelota, suma la segunda. Asturiano en 8.35 por jugar. Qué lindo no tener que decir el marcador. Lo va a hacer Pérez. El tiro libre. Pérez con Bravo. Bravo con Gómez. Bravo. Recibía ahí Rojas, peleaba con Encina, ahora quedó mal parado Asturiano, buscaba el mano a mano, no lo conseguía, ahora quedó mal parado Asturiano, es un 3 contra 1, la tiene Rojas, Rojas que buscaba. Llegaba bien Pepo al bloqueo, controlaba, sin embargo, Testón. Se pierde la pelota por línea de fondo, va a ser córner para los del Tigre. Lo va a hacer Gómez, el córner. Entraba Pérez por sobre la defensa de Asturiano ahí en el córner, entre líneas. Hay que tener cuidado con esas jugadas. Era sin peligro igual, porque no lograba agarrarla bien. La tiene Coqui, Coqui que va a correr hacia adelante, no tiene a quien dársela, juega con Pepo. Fue bueno el intento igual de Coqui de no encontrar línea de pase porque, como les dije, Glorias marca abierto esperando la recepción de los alas, intentó por adentro, después no lograba conectar con el pase de Pepo que se sumaba al ataque. Ahora la posesión es de Glorias, cortaba ahí el intento de Gómez Coqui. Lo va a hacer Pérez, el lateral. Pérez que juega con Gómez. Gómez que busca con Rojas, le llega la marca a Encina, sin full porque está de espalda, perfecto. Recupera Encina la pelota que tocaba en el pie de Rojas. 7:53 los minutos que le restan a esta primera etapa aquí en el barrio de Lanús, en la cancha de Sideco. La tiene Coqui. Coqui que juega con Pepo, no logra conectar, la recupera Gómez. Gómez que juega con Bravo. Bravo sobre Rojas. Encina que iba sobre la doble marca. Bravo que iba a buscar. Se perdía la pelota por línea de fondo. No le vamos a decir nada al que comentó. Lo que comentó, F nomás. Buscaba ahí la pared Pepo con Tommy. Pepo que hacía el despegue para jugar de nuevo bajo. No se entendía con Tommy. La pelota ya la tiene Bravo. Bravo que juega para Rojas. Rojas con Gómez. Baja la presión de Asturiano. La tiene Bravo. Bravo con Rojas. Rojas que acumula marca. Parado bien abajo Asturiano. Gómez que buscaba con Rojas, se iba a buscar la pared. Pérez con el control orientado se sacaba de encima la presión de Pepo, recupera Juanchi. Juanchi que no lograba jugar ni con uno ni con otro. Coqui, cuando puedas, le dice Mati a Cantarela. Va a ingresar en su lugar Pachón. Entraba y salía la pelota de Pérez. Y ya jugó Pepo con Juanchi. Juanchi con Coqui. Coqui que buscaba con Pepo. Estaba bien parado Bravo, que jura que la pelota había tocado en Coqui, que era córner. No lo vio el árbitro, es lateral para Asturiano. Iba a subir la presión ahora Glorias. La tiene Juanchi. Empieza a hundir Glorias. Ahí va a cortar la línea de pase. Juanchi que juega con Testón. Testón que saltea con Coqui. Coqui que buscaba directo. Y va a tocar la pelota, el techo del campo aquí en Sideco. Va a ser lateral en mitad de cancha para Glorias. 2 faltas tiene Asturiano, 0 Glorias. 6:38, 37, 36 los minutos que le restan a esta primera etapa. Vivas que juega con Benros.
La pelota se pierde por línea lateral. Ya lo jugó Coqui para Juanchi. Juanchi ya hizo lo propio con Pachón, recién ingresado una vez más. Pachón que salteaba con Coqui. Coqui que iba a buscar el tercer carril con Pepo. Benros que bloqueaba y después iba al piso para sacarle esa pelota al 18 a Cantarella, que va a ser el lateral aquí abajo nuestro. Coqui que juega con Juanchi. Juanchi con Pepo. Pepo con Pachón. Pachón que recibe solo y va a tener que correr para adelante. Es un 3 contra 3. Pachón que juega con Coqui. Coqui que ingresa. Va a intentar directo. Recupera Glorias. La tiene Vivas. Rojas. Pachón que pasa la línea de la pelota. Vivas que pone el cuerpo. Va para su menos hábil. Lo va a intentar de derecha. Estaba bien parado ahí Pepo. Hábil Rojas con la zurda. Pisó para su menos hábil. Intentó. Ganó el córner. Luchó con el cuerpo. Ganó. Lo va a hacer Benros. Benros que busca con Rojas. Rojas que recibe. Va para su hábil. Patea. Respuesta de Testón. Pateando hacia el centro del arco. Benros. Pone el pecho a la situación. Testón. Lo va a hacer una vez más Benros. Benros que busca hacia el centro con Ubaltón. Una vez más abierta la defensa de Asturiano. Volvió a ingresar un jugador de Glorias. La defensa. Benros que juega para Vivas. Vivas con Ubaltón. Ubaltón sobre la defensa de Coqui. La pelota se pierde por línea de fondo. Y va a ingresar una vez más el cuarteto de los que ya habían sumado minutos. Sara, Barrios, Gabuti y Gueva. Esperamos todavía por Santiset y por Toto. Ubaltón que recuperaba, jugada para Rojas. Lo marca Gueva, para un lado, para el otro. La pelota se ensucia, sale Testón, perfecto. La salida de Testón, bueno, la defensa ahí de Gueva, cumpliendo su rol de último jugador. Lo va a hacer Ubaltón. Ubaltón con Vivas. Vivas con Rojas, Sara que no podía. Le va a quedar a Vivas, Vivas que va a enganchar para el medio, patea, buena respuesta una vez más de Testón en uno, en dos tiempos. Y ya la tiene Barrios, la pelota. Barrios que buscaba a Sara, no podía, Gabu que recuperaba, se ensuciaba la pelota, recuperaba a Rojas, la sacaba. Benros que intentaba, ya se había ido, va a ser para Glorias, el lateral. Con Benros aquí abajo de donde estamos. Ya jugó para Vivas, Vivas con Ubaltón. Ubaltón para Vivas. Vivas sobre Sara. Le plantea el mano a mano para un lado, para el otro. Bien Sara. Recupera la pelota, se le va. Sin embargo, buena la defensa de Sara sobre el habilidoso Vivas. Vivas que juega para Ubaltón. Ubaltón que buscaba con Benros. Bien parado ahí Gabuti. Le decía que sí a la pelota. La sacaba hacia el lateral. 5-0-2. 2 minutos que le restan en esta primera etapa y la tiene Vivas. Vivas sobre Barrios. Vivas para un lado, para el otro, la pisa, tira voltereta, la saca Barrios, le toca la pelota a Vivas. Bien la defensa ahí de Barrios. Estaba cerca el árbitro para ver que había rozado efectivamente en Vivas. Lo va a hacer Barrios, el lateral. Barrios que juega sobre Sara, que pone el cuerpo sobre el capitán de Gloria, sobre Ubaltón. No podía, sin embargo, girar. Jugó bien con el cuerpo, se lamenta, pero bien hecho ahí el trabajo de Sara sobre el capitán de Glorias con el cuerpo. Y Barrios que ya juega para Gueva. Gueva que va a buscar directo, buscaba un roce, respondía Alonso que ya juega con Rojas. Llega Gabuti a la doble marca, la agarra Testón. Testón que va a jugar con Gabuti, a Gabuti le llega Ubaltón, le llega Rojas también, limpia uno, limpia al otro, engancha para el medio. Bravos le ponía los brazos, reclama toda la tribuna asturiana. Barrios que no podía salir, Gabuti que llegaba, ganaba el lateral. Mucha actitud hoy en los debutantes, poniendo lo que hay que poner, animándose Gabuti a hacer lo que mejor le sale. Gueva que buscaba con Sara, que venía a buscar cerca de abajo. Gueva lo quería alto y por línea de fondo, que iba a recuperar ahí. Le dice que sí Sara a Gueva. Y ahí la recibe Rojas. Gabuti anticipaba sobre la recepción en posteo de Rojas. 4-17 le restan esta primera etapa. La tiene Rodríguez. Rodríguez que juega para Vivas. Recupera a Gabuti, va a estar solo contra el arco, va a intentar.
No lograba agarrarla bien, se lamenta, Gabuti, van a quedar, lo aplauden desde el banco para que no pierda las esperanzas. Y ya la tiene Vivas, que juega con Rodríguez. Rodríguez que buscaba con Rojas, no hacía pie, no podía volver. La pelota se pierde por línea de fondo, va a reponer. Lateral, mirá, pensé que había sido saque de arco. Va a reponer entonces Gueva. La pelota con Testón. Testón que va a buscar con Sara. Intentó, no pudo. Difícil esa pelota de controlar. Ya la tiene Rodríguez. Rodríguez que juega con Benros. Benros con Rojas que recibe el posteo. Laucha Barrios que sigue con su marca. Bien ahí, sin perder la pelota. La tiene Rodríguez. Rodríguez para Vivas. Vivas con Rojas. Rojas que gira para Benros. Benros que buscaba con Vivas. Entre Gabuti y Guevara recuperaban. Gabuti que iba sobre Rodríguez. Ahora quedó mal parado Asturiano. Pasá, le dice Sara a Mati Olivares a Sara para que recupere esa pelota. Recuperaba, tocaba en Barrios, el lateral. En Barrios, qué mal que estoy, en Vivas. Esa pelota es lateral para Asturiano y ya la tiene Gueva. Comandando el ataque de Asturiano. Gueva que juega con Testón. Testón que busca el posteo de Sara. Ahí recibió sobre Rodríguez. Gira, juega en el eje con Gueva. Gueva que no tiene ningún jugador ahí, va a tener que intentar mano a mano. No lograba sobre Rojas. No tenía nadie ahí con quien jugar. Y hay un nuevo debutante en la primera del Asturiano, Santi Set. Sumando minutos en el plantel superior. Rojas que le ganaba la posición a Guevara, buscaba la pelota. No iba con dirección al arco y ya la repone Testón con Barrios. Barrios que busca con Sara. Sara sobre Gouveia, juega para Gueva. Gueva que buscaba, respuesta de Alonso, sin peligro para el arco que defiende, si no me equivoco también el canterano de Glorias. Era buena la presión ahí de Santi. Alonso que juega con Rojas. Gueva que lo deja girar. Llega al piso con el bloqueo. Llega también al piso Testón para que la pelota no sea córner de Glorias. Y ya juega una vez más para Barrios. 2:35 le resta en esta primera etapa. Gueva. Glorias esperando en mitad de cancha con Alonso, con Rodríguez, de punta. Gueva que juega con Sara. Sara le va a llegar Gouveia. Juega con Gueva de nuevo. Gueva que buscaba con Santi, no podía. Testón que sale al ataque, le cometen falta. Suma la primera, Glorias. 2:19 le restan en esta primera etapa. Y Santi que ya juega para Mati, la tiene Guevara. Guevara que juega con Lautaro, la tiene el Laucha Barrios. Barrios que juega para Sara, Gouveia que le gana la posición. Llegaba bien Santi con la recuperación. Barrios que a pesar del pedido de Testón veía que le llegaba Gouveia. Así que decidió pisarla hacia afuera. Lo va a hacer, ¿quién les decía? Gouveia, el lateral, o se lo va a dejar Alonso. Lo va a hacer Alonso. Alonso que buscaba con Mareco, bloqueaba Santiset, que no podía, sin embargo, llevarse esa pelota hacia el mano a mano. Se prepara el cambio de cuarteto una vez más. Va a ir cambiando Asturiano porque ningún jugador de Glorias hacía ese lateral. Es Torales quien decide hacerse el cargo de esa pelota parada. La va a dejar para Gouveia. Gouveia que buscaba, recupera a Barrios. Y Barrios que va a tener que buscar el ataque, no, le pone paciencia. Buscaba con la menos hábil el arco que defiende Alonso. Alonso que juega con Gouveia. Gouveia con Torales que alinea y la pelota va a venir para Rodríguez. No, va a correr hacia el tercer carril. Recibe Mareco. Mareco que le corrió a Barrios. Le avisan desde el banco. Sin embargo se perdía por línea de fondo esa pelota. Testón que se la baja a Pachón. Pachón que juega con Lencina. Lencina que recibe el posteo y rebota con Juanchi. Juanchi que juega con Coqui. Comandando el ataque ahora Asturiano. Coqui que juega para Lencina, que intentaba girar. Había falta sobre Lencina de Mareco. El duelo de 5 entre Mareco y Lencinas. Suma la segunda falta
Le costó la vida a Lencina atarse esos cordones. Vamos a ver cómo trabaja la pelota para Asturiano. 1:19 le resta en esta primera etapa. Coqui que se la deja a Juanchi. Juanchi que buscaba. La pelota le pega a Torales en la mano con la que expulsaron a Luján en aquel partido contra River. Juanchi que buscaba, rebotaba ahora en Gouveia. Juanchi que se la da a Coqui, Coqui buscaba al medio. Llegaba Lencina, buena. Ahora la preparada de Asturiano, se lamenta Lencina que no llegó. Fue clarísima esta, Asturiano en 1:13 por jugar, la tiene Gouveia. Gouveia para Mareco, Mareco para Torales. Recupera Lencina, le llega a la marca, tira un sombrerito, la recupera Pachón que juega para Lencina que la tira para adelante. Recupera Torales, ahora quedó mal parado Asturiano. Torales que limpia uno, que limpia dos, juega para Mareco, ahora sí quedó mal parado Asturiano. La tiene Rodríguez que llega con la derecha y Testón, achicando esa pelota. Se va a sumar una falta para Asturiano. Fue clarísima ahí la del lateral. 54 segundos le restan a esta primera etapa y hay minuto pedido por parte de Glorias. Agradecemos como siempre a los sponsors que bancan el futsal masculino, Yaca Indumentaria, Domo Lados, Néstor Daiki y una vez más a Italia, una empresa familiar, productos de PS de todo tipo, ladrillos, planchas. Muchas gracias a la gente de Italia también por bancar al futsal masculino. Un abrazo. Por Instagram, mandaron algo por Instagram antes. Vale. El Colo. Un abrazo también para los pibes del Boshi, siempre bancando la transmisión ahí. A Usposi. ...54 segundos le van a restar. A esta primera etapa aquí en Sideco, los equipos que ya volvieron al campo de juego. No veo quién va a ser el lateral, me parece que es el 11 Gómez. Gómez que se la deja a Bravo, Bravo que buscaba, la agarra bien, respuesta de Testón. 48 segundos. Ahora lo va a hacer Pérez, complicando con la pelota para Glorias Asturiano. La tiene Bravo, Bravo con Rojas, Rojas para su menos hábil. Ahora acomodó, llegaba la doble marca Coqui, recuperaba ahí, ahora sale la contra Asturiano. No tiene jugadores por delante, sin embargo Juanchi pisa para un lado, para el otro, recupera Rojas que juega con Pérez. Llegaba bien al bloqueo Lencina, Pérez con el posteo, Lencina con el cuerpo, la saca, no llega ni Coqui ni Lencina. Ahora sí recupera Coqui, Coqui que la pisa para un lado, para el otro. Lo busca Lencina, Lencina que trata de pisar, la buena respuesta de Alonso y ahora quedó mal parado Asturiano, la contra la comanda Pérez, Pérez que juega con Bravo. ¿Y hay gol? Bueno, fue gol de Glorias, no lo gritó nadie. Recuerdo haber hecho un gol parecido aquí en Sideco. No se sabe si la pelota entra por afuera o por adentro. Es el 1-0 de Glorias, lo hizo Bravo el gol. Coqui que buscaba con Lencina, 11 segundos para el final. Coqui con Pacho, Pacho que se va de Alonso. Y sí, el empate de Asturiano. Rápida respuesta. Poneme el resultado, dale, pa. Más rápido. No, ahí no. Ahí va. 1-1. Rápida respuesta de Asturiano. El empate lo puso Pachón. 6 segundos para el final. Y final del primer tiempo aquí en la cancha de Sideco, con resultado opuesto y todo. La verdad, lo de hoy, un espectáculo.
¿Y cómo salgo acá ahora? Para atrás. Toca y rebelde. Bueno, listo. Espera, no toques más, boludo. ¿Dónde? Eso. Bueno, como siempre nos sumamos nosotros a este entretiempo y volvemos con la segunda etapa.
Estamos. Bienvenidos a una nueva transmisión del futsal. El deporte campeón del mundo. Aguante, corazón, aguante. No lo griten, no lo griten. No lo cante, no lo grite, no se abrace. abracen. Buena respuesta de Testón. Arrancó el partido. Alfa Joven United Óbito y Reservoir. Domingo a la noche, ¿no sabes qué comer? Estaba, no está. Sí, yo pregunté, lo mismo pregunté yo. Va, al principio de año yo relaté y estuvo el Chirola. El Chirola. Qué jugador. Bueno, va a arrancar el segundo tiempo. ¿No más? Me alegra no tener que decir el resultado. Ya la tiene Gouveia. La pelota Gouveia que juega para Vivas. Vivas con Torales. Torales con Gouveia. Torales. Gouveia, Torales. Empieza a subir la presión de Asturiano. Torales que busca a Ramos. Se pierde por línea lateral esa pelota. La reposición va a ser Pachón para Juanchi, Coqui y Lenz. Completan el cuarteto. Ahí la tiene Juanchi, Coqui. Juanchi la mueve de un lado para el otro Asturiano. El posteo de Encinas no recibía bien. Tampoco podía hacer bien el pase. Lo alienta Juanchi. No nos quedemos ahora. Falta todo el segundo tiempo. Lo va a hacer Torales, el lateral. La deja Torales. Gouveia que juega para Rojas. Rojas sobre Juanchi. Vivas, Torales. Llega Pachón con todo. La pelota rosa estaba cerca. El árbitro 1 de la banda lejana a la transmisión. Rozaba la pelota. Y el jugador de Glorias es lateral para Asturiano. Lo va a hacer Coqui. Ahí salteó. Bueno, jugó primero con Juanchi. Pasa tranquilo, Fon, no pasa nada. Pachón que juega con Coqui. Coqui que busca con Lencinas, que buscaba de primera de cachetada sobre Pachón. Parecían reclamar un córner. Alonso que ya juega para Gouveia. Gouveia para Torales. Torales que va a buscar con Rojas. Se la cede a Testón. Testón que va a jugar con Coqui. Coqui que juega con Encina, la deja pasar para Juanchi. Juanchi que llega sobre Alonso, le da con la menos hábil. Buena respuesta de Alonso al cuerpo, sin embargo, el intento, y es la segunda ya que hace Coqui, de ingresar por el eje y dejar pasar la pelota por entre sus piernas para que le llegue del tercer carril. Antes había sido con Pachón, ahora fue con Juanchi. La pelota la tiene Gouveia. Gouveia que busca con Rojas. Rojas que se da vuelta para jugar para Gouveia. Ahí la tiene Vivas. Se ensuciaba pero recupera Gouveia. Vivas. Rojas. Rojas que juega para Gouveia. Gouveia para Torales. La mueve Gloria. La tiene Rojas. Va a intentar disparar. Busca con la más hábil. Va para su menos hábil. Intentaba con Gouveia. Hay cambio de cuarteto en Asturiano. Ya dos ingresaron, Gabuti y Gueva. Faltan ingresar Sara y Barrios para completar ese cambio de cuarteto. Comanda el ataque Coqui. Ahora es hombre en la reposición. Coqui que juega con Lencina. Lencina que juega con Gabuti, que recibe el posteo. Se hace fuerte. Va para atrás. Va a intentar con Coqui. Sí, conecta ahí con Coqui. Bueno, lo de Gabuti que va a pasar por adelante de Coqui. Coqui que busca. Buena respuesta de Alonso, el arquerito de Glorias. Termina de completarse el cambio de cuarteto en Asturiano. Sara y Barrios. Completan los cuatro. El juez que hablaba con Gabuti y con Torales. Lo va a hacer Barrios. El córner. Barrios que buscaba a Gabuti. Se la cedía a Rojas de pecho a Alonso. La baja con Vivas. Vivas que comienza a subir la pelota, juega con Gouveia, alinea para Rojas, la pelota la rebota, Gabuti que llega con el anticipo, va a intentar con su menos hábil. Bueno, el intento de Gabuti que leyó el anticipo y fue. Minutos interesantes de los debutantes en Asturiano. Esperemos poder ver algún minuto de Toto también.
que es el que todavía no ha ingresado, y de Juli, por supuesto, de Juli Valdés, en el arco de Asturiano. La tiene Vivas que juega para Gouveia que postea con Rojas, que se da vuelta, Gueva que le marca, perfecto, le roba la pelota, juega para Gauti, le hacían falta de atrás, perfecto, Gueva con su labor de último jugador sobre el gran pivot de Glorias Rojas, lo aplauden desde el banco, lo aplauden desde la tribuna, gran trabajo, como dije, hasta ahora de los debutantes. 17-08 le restan este primer tiempo. Gauti que juega con Barrios que va a rebotar con Gueva. Torales le ganaba de atrás, se ganaba el lateral y es quien lo va a hacer ahí, Torales. Vivas, Gouveia que no lograba conectar con Vivas. Lo va a hacer Gauti, el lateral que ya jugó con Gueva. Gueva que busca con Sara que recibe el posteo, lo marca Gouveia, recupera la pelota, se trababa, es para nosotros, el lateral. Bien Sara con el laburo del posteo. Ya jugó Gauti para Guevara, Gueva que juega con Barrios. Gauti le marcaba la paralela a Barrios. Un detalle que me gustaría mencionar, se me vino a la cabeza justo con el trabajo que acaba de hacer Gauti con Gueva y pidiendo la paralela con Barrios. Es un trabajo que en la semana se dio bajo el mando de Lencinas y hoy están compartiendo cancha. Jugadores que estaban siendo dirigidos entrenando con un jugador de primera, hoy están compartiendo plantel. Es un detalle muy lindo en esta ensalada de condimentos que siempre me gusta mencionar. Lo va a hacer Torales, el lateral. Torales que juega con Gouveia. Sos malo, Gouveia que juega para Vivas. Vivas que juega con Torales. Torales con Vivas. Vivas que va a girar para Gouveia, no. Plantear mano a mano. Juega para Torales. Torales que busca con Rojas. Rojas sobre Guevara que deja darle vuelta. Sara que llega con la doble marca. Ahora va a tener que llegar sobre Gouveia. Gouveia de espalda que va a jugar para Vivas. A Vivas le llega Gauti. Vivas sobre Gauti para un lado, para el otro. Habilidoso. Vivas, buena respuesta de Testón. Son malos. Me gustó. Son detalles, chiche. Como siempre. Lo va a hacer Torales el córner. 15:54 por jugar. Torales que busca a Rojas. Rojas que no lograba agarrarla bien con la canillera, le daba a esa pelota y Testón va a bajar la posesión para Asturiano. Testón con Sara, le gana la posesión Gouveia, sin embargo se ensucia la pelota, la recupera Sara, busca el disparo, Gauti que va hacia afuera, se le va larga la pelota. Gueva que estaba atento, ahora la recibe Gauti que va a ir para un lado, para el otro, reinicia con Gueva. Buscaba el tercer carril Barrios, recuperaba Rojas que jugaba con Barrios, la pincha Gueva, saliendo perfecto de la presión de Rojas, ahí está Sara que intenta girar, llegaba solo Barrios por el tercer carril, ahora sube la presión Sara y consigue el lateral. Bueno, el esfuerzo ahí de hoy el 23 de Sara. Y salen los 4 debutantes, ingresa el cuarteto de primera con Escándola, Verdún, Seth Agustín y Musto. Pachón que juega con Juanchi. A Juanchi le llega la presión de Benros, se ensucia, llega Testón, ahí no le suben. Testón que va a buscar con Pepo sobre Rodríguez. Uy, se escuchó el murmullo aquí. Sin embargo respondía Alonso en 2 tiempos. Rodríguez que va a buscar a Rojas. Le ganaba la posesión a Escándola, lo dejaba girar. Ahora fue para Sumazábil al piso. Recuperaba Escándola y ahora sale la contra con Juanchi. Sin embargo recuperaba Vivas que va contra la línea de fondo. No logra dársela bien a Rojas. 14:35, ya la tiene Tommy, va Escándola. Escándola que intentaba enganchar desde el medio, no podía, trababa, le quedaba a Pepo que juega con Pachón y hace el 2-1 de Asturiano. Bien, se había ensuciado ahí con Tommy, recuperaba trabando, Pepo estaba bien parado en el córner y con paciencia se la cedió a Pachón, que tuvo todo el tiempo del mundo para pisarla y definir. Es el 2-1 de Asturiano, 14:25. 14:25 le restan a esta segunda etapa. Recupera de nuevo Escándola, la tiene Rodríguez.
va a hacer Benros. Benros con Rodríguez. Rodríguez con Bravo. Bravo con Rojas. Recupera Pepo. Juega hacia el medio. Se ensucia la jugada. Recupera Juanchi. No va a llegar Escándola, que igual le felicita Rodríguez. Bravo. Rodríguez. El posteo con Rojas, que recibe todas. Patea. Todos los tiros recibe Rojas. Baja todos los tiros, gira todos los tiros. Muy habilidoso el pivot de Gloria. 13:47, 46, 45 el tiempo aquí en Sideco. Pacho que juega con Juanchi, Juanchi que juega con Tommy. Tommy que va a buscar el tercer carril con Pepo. Se perdía alta esa pelota. Fue buena igual la salida de Asturiano. De igual modo buena la presión de Glorias en la salida de Asturiano. La tiene Rodríguez. Rodríguez que juega con Benros. Benros que va a jugar con Rodríguez. Rodríguez con Benros. Mareco va a recibir el salteo. Ahí recibe y va a jugar con Rodríguez. Va a buscar la pared. Lo deja girar. Inteligente Pachón, porque sabía que había perdido la marca Pepo de Mareco. La tiene Rodríguez. Bravo. Bravo que juega con Benros. Benros que plantea el mano a mano en línea. Asturiano recibe Mareco. Mareco que llegaba. Respuesta de Testón. Lo había mencionado una milésima de segundo antes. En línea había quedado Asturiano. Mareco ingresaba buscando el pase por la misma banda. Sin embargo, pateaba de espalda, hacía todo ese esfuerzo. Buena respuesta de Testón. 13:08 le restan a esta segunda etapa. Lo va a hacer Benros. Benros que juega con Bravo. Juanchi que llega al bloqueo. Sin peligro para el arco que defiende Testón. Testón que va a jugar con Pepo. Le ganaba la posesión a Rodríguez. Y ya la tiene Mareco. Mareco que juega para Benros. Benros que va a jugar para Rodríguez. Rodríguez con la paralela para Benros. Lo corre Escándola de atrás. Le iba con el cuerpo Escándola. Se enojaba Benros. Suma la primera falta Asturiano en este segundo tiempo. Estoy, si me llaman, estoy. Todo suma. Que pongan la que el gato gana. Si quieren que el gato esté. Que pongan la que tiene que haber. Mentira, mentira, mentira. Por favor. O no. Si querés es mentira, pero si querés no. Bueno, 12:40 le restan a este último partido de esta primera zona del campeonato de la BAFA, de esta zona A, que ya tiene clasificado tanto a Asturiano como a Glorias. La va a preparar el conjunto de Tigre en los pies de Mareco. Mareco que la toca, la pisa. Distracciones en el conjunto de Tigre. Y lo va a hacer Pepo. Pepo que juega con Juanchi. Ya sube la presión de Glorias. La cucharita de Juanchi que buscaba a Pepo. Pepo que le va a ganar la posición a Rodríguez. Intentaba tirar un caño. Llegaba. Rodríguez va a ser el lateral para Asturiano. La cucharita que aprendimos por allá en la época del Babi, cuando dos perros por un hueso. Juanchi que juega para Tommy. Tommy que no jugaba, recuperaba Benros, es el 3 contra 2. Benros que buscaba con Rodríguez, no logra sacarla Tommy. El bloqueo de Juanchi por 1, por 2, bloquea a Rodríguez una vez más. El bloqueo de Testón, buena la defensa ahora de Asturiano, poniendo lo que hay que poner, dejando la vida en cada pelota. Como siempre Juanchi haciéndose artillero de la defensa con los bloqueos. Buena respuesta después de Testón. Pasó el aluvión para Asturiano en esa jugada, 12:05. Le restan este segundo tiempo, defendiendo con alma y vida el resultado favorable. La tiene Bravo, Bravo sobre Pepo, juega con Benros, Benros que se la pisaba a Bravo, que le pide disculpas ahí a Pachón, que llegaba al bloqueo. Una vez más le pide disculpas. Lo va a hacer Testón. 11:56, 55, 54 los minutos que le restan al partido aquí en Sideco. Pachón que recibe. Se la cede a Mareco, Mareco de cabeza para su arquero Alonso. Y ahora las posesiones de Glorias con Mareco, Alonso.
Alonso para Benros, no podía. Gato tiraba en la posta, vuelve a entrar Sara porque si no ni lo veo. Muchachos, hay que bancar la transmisión, queda mucho. 11:34 en el futsal, es mucho tiempo, probablemente vuelva a entrar Sara, pero bueno, son decisiones del cuerpo técnico también, pero como les digo, resta mucho. 11:31 es una eternidad aquí en futsal. La selección juega a las 4 contra Brasil. Juanchi que buscaba por arriba de Alonso. La tiene Benros que juegue con Mareco con Alonso. Alonso con Bravo. Bravo para un lado, para el otro, la cortina de Alonso sobre Pachón. No encontraba a Benros. Se ofusca Bravo. Queda muchísimo todavía. 11:09. Tommy que juega para Juanchi. Juanchi con Pachón. Pachón con Juanchi. Juanchi que va a tener que buscar directo con Pepo. Pepo que baja un termotanque, gira y se le pierde por línea de lateral. Mareco lo acompaña para hacer ese lateral y vemos a Juanchi en el piso. Esperemos que no sea nada. Le va a hacer Mareco el lateral, Mareco que juega con Bravo. Bravo con Alonso. Alonso que va a buscar con Rojas, que volvió a ingresar. Lencinas que lo deja girar, va a buscar con su más hábil. Respuesta de Testón. Llegaba en el segundo tiempo Coqui a esa pelota. Hay que ir a buscarla, allá. Al balcón. Lo va a hacer Alonso. Alonso no, Rodríguez. Alonso está en el arco, Rodríguez se va a buscar con Bravo, Bravo que la agarraba bien, se vuelve a buscar. 10:42, marca el tablero. Testa que la baja con Pachón, Pachón con Coqui. Coqui fuerte para Pepo, lo mira Pepo, le tiró un misil, la desviaba Mareco. Lateral va a ser ahora para Asturiano. Lo va a hacer Coqui. Coqui que se la deja a Lencina. Lencina que buscaba hacia el centro con Pepo. Rebota en Rojas. De nuevo Coqui. ¿Se la va a dejar o la va a bajar? Coqui que la juega con Lencina. Lencina que pisa, patea de puntín. Respuesta a Alonso. No llegaba Pérez a esa pelota. Y el lateral va a ser ahí para Asturiano. Coqui que la pone hacia el medio, Alonso que responde. Se hacía notar Testón, identificando que no haya pase, pidiendo la reiniciación de esa pelota. Coqui que jugó para Pepo. Pachón que juega el mano a mano sobre Mareco, se le va a larga esa pelota. Bueno el intento de Pachón. Y ya estoy viendo algo que me gusta. Por ahora no voy a decir qué. La tiene Bravo. Bravo que juega para Pérez. Pérez que juega para Rojas. Rojas para Pérez. Llegaba Lencina. Traba. Pérez. Sobre la marca Lencina. Recupera Lencina. La hace rebotar sobre Rojas. Le llega la pelota a Alonso. Alonso que busca con Rojas. Que le perdía por encima. 9:53, los minutos que le restan en esta segunda etapa aquí en Sideco. Testón que va a jugar con Pepo. Pepo que luchaba sobre Bravo. Y ya la va a bajar Alonso para Bravo. Bravo para Rojas que baja todos los tiros. Va para un lado, para el otro. Va a buscar su más hábil. Juega con Gómez. Gómez con Bravo. Bravo para un lado, para el otro. Bien, Pachón en la marca. Sobre uno, sobre dos. Bien el esfuerzo de uno de los dos uno de los dos sets que hay hoy aquí anotados en el Comet del partido versus Glorias en Sideco. Lo va a hacer Gómez, el lateral. El otro es Santi, su hermano. La tiene Pérez, Gómez, Bravo plantea el mano a mano sobre Coqui. Va para un lado, para el otro, es incansable Bravo. Va para ahora para su derecha, su más hábil, busca buena respuesta de Testón hacia el medio, recupera Gómez.
Pérez era, perdón, este es Gómez, Gómez con Rojas, Rojas que rebota para Bravo, Bravo que busca el posteo con Gómez, Bravo sobre Coqui el mano a mano, ahora tiene que subir la presión de Asturiano, Bravo, Gómez, Rojas intentaba girar sobre la Encina, se gira, Rojas para un lado, para el otro, llegó a la más hábil, recibe todos los cuerpos, sigue parado, bien Pacho Medina haciendo rebotar en Pérez. Buena la defensa ahora de Asturiano. Cuatro canta Testón, que ya la bajó con Coqui. Coqui que juega con Encina, Encina con Coqui de nuevo, Coqui que buscaba tercer carril, no había nadie, también estaba bien parado Gómez, le cede la posesión a Alonso que ya la bajó con Gómez, Gómez jugó con Bravo, Bravo con Gómez, Gómez con Rojas, llegaba al segundo palo Pérez y llegaba bien Testón, que se le ríe al árbitro porque la pelota va a ser córner para Glorias en 8:23 por jugar. Lo va a hacer Gómez, perdón. Y ya estoy viendo algo que me gusta todavía un poco más. La pelota se ensucia, llegaba bien igual, la Encina el bloqueo sobre Rojas. Lo va a hacer Pérez. Pérez con Rojas. Llegaba bien Pepo al bloqueo. Rojas que jugaba con Gómez. Ahí tiene que subir la presión de Asturiano. Gómez que lo buscaba en el tercer carril a Pérez. Pacho que recibe. Le queda a Bravo. Bravo que juega con Rojas. Bien, leyendo. La Encina de una le dice Valvidares a Pacho para que despeje ahí esa pelota. Gómez. Gómez con Rojas. Rojas que ahora va para su más hábil, va para la derecha, intenta con zurda, bien, Pacho. Que se la punteaba antes del disparo a Rojas. Pérez, Gómez, Bravo, le juega la balanza a Pacho, perfecto el mano a mano, llegaba Pepo, no podía, gira Pérez y va a ingresar una vez más un nuevo cuarteto, pero con un debutante más. Ingresa con la 15 Tomás Ganén, Toto, y permítanme decírselos, a pesar de estar muy contento por todos los debutantes del día de hoy, tengo una relación especial con Toto y me emociona un montón, la verdad, verlo aquí, sumando minutos en la primera. Recuperaba Coqui, completan el cuarteto Sara, Gueva, y va a ingresar por Coqui Barrios. Gueva que buscaba de pivota a Toto, Bravo que busca, pisa para un lado, para el otro, Coqui lleva bien sobre la marca, ahora va a salir, se completa el cambio de cuarteto, ingresa Barrios, y ahí la tiene Gómez. Gómez con Pérez. Rojas sobre Toto, que le tira la pata, bien Toto. Gómez. Vivas, Gómez, la mueve Gloria, se espera Asturiano en su campo. Vivas que va a plantear mano a mano sobre Eva, evita el salteo Barrios, la tiene Pérez, Vivas, Gómez, la mueve Gloria, se espera Asturiano, defensa, ahí va a subir Sara sobre la defensa de Gómez. La pelota que le llega a Vivas, Vivas que va a plantearle mano a mano, no tiene cobertura Eva, va para un lado, para el otro, la tira para el medio, llega Barrios al piso, la pelota va a tocar la mano de apoyo. Y a ver, cambio de cuarteto para defender esta pelota para 6:40 le restan a esta primera etapa. La mano es la que le cobraron a Barrios, que la pelota le pasaba de caño, daba sobre el brazo de apoyo. Llega la segunda, Asturiano, una falta tiene Glorias en 6:40 por jugar. Arma la barrera Testón, hoy capitán de Asturiano. Cambio del cuarteto, como dije, para defender esta pelota parada. Espero y creo que volverán a ingresar los debutantes luego de esta defensa en la pelota parada. Se lamenta Tommy porque rozaba en él la pelota. Es el empate de Glorias. A falta de 6:36, todavía una eternidad. Como les dije, vuelven a ingresar Gueva, Toto, Barrios y Sara.
Y ahí ya la tiene Toto. Toto que juega para Barrios. Barrios con el posteo sobre Sara. Sara que buscaba. Gómez que lo bloqueaba. El lateral para Asturiano. Barrios va a hacer ese lateral. Va a jugar para Toto. Toto que la tiene. Y juega para Gueva. Gueva que buscaba de caño al posteo de Sara. Sara que buscaba. Bueno, el intento de Sara. La tiene Alonso. Alonso que juega para Rojas. Rojas sobre el mano a mano sobre Barrios. Que va a llegar al piso. Barrios que sigue. Pisa para un lado, para el otro. Rojas. La tiene Gómez. Gómez con Torales. Le llega Sara. Torales para Gómez. Al bloqueo. Gueva. Se enoja ahí Gueva porque le llegaba con el brazo arriba. Tranquilo, Gueva. 6 minutos le restan esta segunda etapa. Lo va a hacer Torales, el lateral. Torales que juega para Gómez. Gómez con Vivas. Vivas con Rojas. Rojas que gira para un lado, para el otro. Llegaba tarde Gueva. Recuperaba. Testón. No llegaba ahí. Toto a esa pelota. El Testón. Quiere subir la presión, Pachón digo, Toto quiere subir la presión, se lo marca a Sara, no vayas Lauti, le grita, va a olvidar esa Barrios. Ahí la tiene Hualtón que busca para Vivas, pasa a Toto, le grita a Olvidares, no va a llegar, Vivas mano a mano, Testón, buena respuesta. Gueva que bloquea, va para un lado, para el otro, llega Sara con el doble bloqueo, recupera, va a tener que ir para adelante, pone el cuerpo, deja la vida, Sara y ahora se ve solo, va a intentar con Barrios, recuperaba con el pecho Hualtón, reclamaba mano. Se ensució un poco ahí la posesión, ya la tiene Torales. Torales que juega para Benros, llegaba bien. Gueva. 5-18 le restan al partido. La tiene Gauti. Gauti que va a jugar para Sara, Sara que no llegaba. Le reclaman mano, dice que fue con el hombro del juez. La tiene Hualtón, el capitán hoy de Glorias. Hualtón que juega para Vivas. Vivas que da frente a la mano a mano sobre Gauti. Vivas que hunde la defensa de Asturiano. No llegaba Sara, sigue Gauti. La tiene Hualtón. Hualtón que va a intentar el disparo. Buena respuesta de Testón en los tiempos. Testón que va a buscar con Sara. Sara que va a pelear. La pelota ahí se ensuciaba un poco. Y ahora queda mal parado Asturiano. La tiene Hualtón. Hualtón que va a jugar para Vivas. Gauti que va a quitar la defensa, la tiene Benros que pisa para el lado, bien Toto con la zurda, Hualtón que buscaba, bien ahí Toto llegando, cambio de cuarteto, grita Olvidares, paciencia Testón para jugar esa pelota. 4:33 le va a restar de tiempo al partido aquí en Sideco, a este último partido de este primer campeonato, de este triple torneo que va a tener el campeonato de AFA hasta encontrar los 2 ascensos, estas 2 zonas de 10, la próxima zona única de 10 y de esa zona de 10, 8 que van a clasificar un playoff de cuartos, semi y final al mejor de 3 partidos por 2 ascensos. La pelota la tiene Torales, Torales que juega para Benros, Benros que busca con Vivas, la desvía Lencinas, va a haber córner para Glorias, lo va a hacer Torales. Torales que busca con Vivas, Vivas que la había agarrado bien, Lencinas primero, llegaba igual Testón esa pelota, busca la volea en los corners, cuando hay derecho, ahí la tiene Vivas. Vivas con Hualtón, Hualtón para Torales, le rebota a Vivas, llega una vez más Torales, Juanchi con el cuerpo, gana la falta. Asturiano queda sentido Lencinas, ya se recupera Juanchi. Llega su segunda falta, Glorias. Ya se reincorporó también Lencinas. Y
Y Juanchi que va a hacer ese tiro libre. Ya jugó para Pachón. Pachón que no encontraba el salteo con Coqui. Ahora sí le llega la pelota a Cantarela. Cantarela que buscaba con Lencinas. Fue buena ahora la presión de Glorias. Lo va a hacer el capitán Ubaltón. Ubaltón que juega para Benros. Benros que va a jugar para Torales. Torales que buscaba con Benros. Pachón que llega perfecto. Lencinas que buscaba de caño para Coqui. No podía. Pone bien el cuerpo, digo, Lencinas. Ahora quedó mal parado Asturiano. La tiene Benros que busca. Esa pelota Ross en Juanchi. Termina de sacarla Testón. Pide tranquilidad. Verdún 3:30. Le resta esta primera etapa. La tiene Vivas. Vivas que va a buscar para Somosavi. Bloquea. Coqui. Torales. Torales para Vivas. Vivas para Ubaltón. Ubaltón que hace el control orientado hacia el medio. Pisa para atrás, lo deja mal parado a Lencina, va para Somosavi, se recompone Lencina, se córner una vez más para Gloria, 3:10. Sigue corriendo el tablero. Nunca se frenó ese tablero, 3:02, 3:01 el tiempo. Bien parado ahí Coqui, recupera Pachón que va a ir, pone bien el cuerpo, le reclaman una falta, va para los dos lados y ahora era la falta de Benros. Debería ganarse la amarilla. Y ahí está la amarilla para el 6, para Benros, que llegaba muy mal sobre Pachón. Llega a su tercer falta Gloria, 2:54. Los minutos que le restan al encuentro aquí en el barrio de Lanús. Se ríe Juanchi. Y era más anaranjada, sí, pero bueno, no hay. Son esas faltas que hay que tratar de evitar. Las de la calentura por pensar que no te cobraron una, hay que cambiar rápido el chip y seguir jugando. Lo que para tu criterio tendrá que haber sido una falta a tu favor, termina siendo una falta a favor del rival, que puede ser una ocasión de gol. Juanchi que la juega para Pachón, Pachón que le queda mal, juega de nuevo para Juanchi, Juanchi para Coqui, Coqui que no puede, Benros que recupera, Juanchi que va fuerte al piso, por uno, por dos, se para, Juanchi va hacia adelante, quedó mal parado ahora Gloria, Coqui que juega para Juanchi, Juanchi para Lencinas, y no puede hacer el gol. Lencinas se ensucia ahí el partido, queda sentido Juanchi, le iban con todo a Lencina, lo va a advertir el árbitro. 2:38 para el final de este partido. No, la costilla de nuevo no. Está mal. Queda sentido Juanchi en el piso, que viene de recuperarse de una lesión en las costillas de aquel partido contra Country. 2:38 para el final. Lo que le había dicho, a criterio del jugador, lo que debería haber sido una falta que no te cobraron por esa calentura termina siendo una falta para el equipo rival. Y casi fue el gol de Lencinas. Hay que tratar de evitar esas situaciones. Hay que tener tranquilidad en estos 2:38 que quedan. El partido estuvo muy tranquilo. Hay que jugar al futsal con la pelota en los pies, como siempre digo, con respeto tanto para los compañeros y sobre todo con los rivales. El deporte que hacemos es con la pelota en la suela, tanto nosotros como los rivales. Hay que tener en mente eso y no entrar en ninguna otra cosa que no sea la pelota girando en el piso. Parece ser otra vez ahí el golpe sobre las costillas de Juanchi. Una lástima, la verdad. Había dejado la vida Juanchi. Había dejado la vida Juanchi en esos dos bloqueos en el piso. De ahí habrá venido un nuevo golpe en esas costillas que venía de recuperarse. Se va a reiniciar. Sin embargo, aquí el partido en Glorias no hubo ni amarilla para ningún lado, ni para uno ni para el otro. Ya la tiene Vivas. 2:33, 2:31, 2:30. Bravo que buscaba con Rojas.
La recupera Batestón y ya la tiene Tommy. Tommy que juega con Pachon. Pachon que juega con Coqui. Coqui va a pisar para adelante y va a plantear el mano a mano sobre Vivas. Pisa para el medio, Pachon que llegaba, Rojas que recupera. Rojas que juega para Vivas. Vivas buscaba el tercer carril a Bravo. Bravo que amaga a patear. Está encerrado. Juega para Gouveia. Gouveia para Vivas. Vivas que va a enganchar para su más hábil. No, va para la menos hábil. Llega Coqui, la pelota se ensucia, ahora sale contra Asturiano, está contra dos. La comanda Pachon, Pachon que va a jugar para Coqui, Coqui que va a llegar tarde, pone ese medio. ¡Gol! ¡Hay gol de Asturiano! Perfecto el recupero de Pachon, perfecta la contra. Llegaba Coqui al segundo palo, es el 3-2 de Asturiano, falta de 1.54 para el final. Final emocionante, se va a venir, como siempre digo, cuando queda poco. Glorias que lo va a ir a buscar, que estaba mejor con la pelota. Asturiano que va a tener que defender el resultado a su favor. Se va a venir un lindo final aquí en cancha de Sideco y ya prepara el 5-4. Glorias, Bravo es el que ingresa en lugar de Alonso. Paciencia ahora Asturiano para defender, paciencia Glorias para atacar. Bueno, la primera pelota recupera mal. Glorias, Coqui que quería tirar un caño en vez de patear con su menos hábil. Se ríe Coqui. 1.38 para el final. Pachon que juega para Lencina. Lencina que juega con Coqui. Coqui que va a buscar en el tercer carril a Pachon. Recupera a Pérez. Fuerte. Llega Lencinas al piso. No puede conectar con Pachon. Bueno, lo esfuerzo igual y se va a venir el arquero jugador por parte de Glorias con Bravo. La mueve Glorias. Esto sí lo voy a relatar. Todavía queda mucho. Bravo. Gómez, Rojas, la mueve Glorias, comienza las rotaciones, Bravo que hunde, Rojas, perdón, que hunde a Asturiano, ahí la tiene Bravo, Bravo que juega para Vivas, llega la doble marca de Juanchi, perfecto, parecía haber mano, me parece haber visto acá, 1-11 para el final, Bravo, Vivas, Juanchi que no lo deja salir, Vivas que va para un lado, para el otro, bloquea, la recupera Rojas, Rojas que va a saltear con Bravo, Bravo que va a buscar el disparo, bloquea a Lencina, bien parado, la pelota le queda a Bravo que no lograba conectar con Pérez, festeja el banco asturiano, la defensa. Ah, ¿pusiste el gol? Sí. 56 segundos le restan a este encuentro. Lo va a hacer Pachon. Pachon que juega con Juanchi. Juanchi que gira, va a jugar para Tommy. Tommy que empieza con Lencina, 49. La tiene Pachon. Pachon que va a enganchar hacia el medio. La juega para Lencina, 43 segundos, 42. Lencina que busca a Juanchi. La recupera Vivas. Ahora no tienen arquero. La recupera Tommy. Tommy que busca sobre Alonso. Y va a haber que defender ahora el arquero jugador. No puede. ¿No la jugó el arquero? Bueno, no la reclamó nadie. La tiene Rojas. Rojas que plantea la mano a mano sobre Tommy. Va a buscar con la zurda. Bien. Lencina poniéndole el pecho. ¿No jugó el arquero y entró el arquero jugador y la tocó? Se ve el coso, ¿no? Sí. Bueno. 20 segundos le restan al partido. Pérez. Gómez. Bravo. Defiende Asturiano. 15 segundos para el final. Gómez. Pérez. Bravo. Pisa mal. Gómez. Bravo. Tiene que hacer el esfuerzo Tommy. Llega Tommy sobre Bravo. Se tira al piso. Bravo que va para su menos hábil. Busca de zurda. Lencina defiende. Y al final. Y es victoria para Asturiano. En un gran encuentro que tuvo el debut de 6 jugadores canteranos. Les agradecemos como siempre por la transmisión. Y nosotros nos despedimos. Será hasta el inicio de la próxima instancia de este campeonato. Muchas gracias a todos siempre por la buena onda en la transmisión. Como siempre agradecemos a nuestros sponsors, Jaque Indumentaria, Néstor Daiki, Domo Helados y a la gente de Productos PS de Italia. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias.